Charlamos, como decimos, con Sandra Guevara. Si repasamos su currículo, pues prácticamente se nos iría la entrevista. Buenos días, bienvenida. Buenos días. Aquí a los estudios de Onda Regional. Bueno, ella es, como decimos ahora mismo, responsable de una consultora independiente ligada, como nos apuntaba, a la economía sostenible, a lo que se conoce como economía circular. Impulsa también, en contacto con organizaciones, el mundo del emprendimiento. Es venezolana, fue embajadora, bueno, es embajadora de Premios Verdes de Naciones Unidas, fue reconocida por la Asociación de Mujeres Líderes de América, una distinción hace, creo recordar, 2 años. Ha sido 20 años funcionaria diplomática de Venezuela en países como Dinamarca, como la India, Noruega, Argelia o Bélgica. En fin, una larguísima y dilatada trayectoria de Sandra, que bueno, pues va a compartir unos minutos hablando también de la situación en su país. Y yo la primera pregunta se la haría apelando un poco a su corazón y a sus sentimientos, ¿no? ¿Cómo lo vive? ¿Cómo está viviendo todo lo que está sucediendo ahora mismo en su país personalmente, ¿no? ¿Cómo le está afectando? Wow, bueno, ante todo, muchas gracias por esta ventana de oportunidad para que tu audiencia conozca un poquito más sobre este tema de Venezuela. Los venezolanos lo estamos viviendo con mucha incertidumbre, con mucha cautela. Hay una pequeña esperanza, pero muy cautelosa, ¿no? Decía yo en un artículo que escribí en estos días, porque verdaderamente, aunque desde el punto de vista internacional y desde mi perspectiva como experta en relaciones internacionales, sé que es una violación de los derechos Derecho internacional, del ¿no? derecho internacional, de la soberanía, etcétera, conceptos que tenemos muy afincados. Lo que ha sucedido en Venezuela para los venezolanos es una esperanza, como digo, muy cautelosa, porque han detenido a una persona que es la responsable de los años que tenemos sufriendo violaciones terribles de derechos humanos documentadas por la Organización de Naciones Unidas, por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Han habido todo tipo de iniciativas democráticas en el país durante estos 27 años, porque a Maduro lo tenemos que asociar con lo que venía antes, y aún así la comunidad internacional no ha reaccionado, no se han tomado medidas y se han solicitado medidas, porque el drama que vive Venezuela desde hace muchos años es un drama que ha impactado a la comunidad internacional también. No solamente aquí hay muchos migrantes venezolanos, sino que en países como el que tenemos al lado, Colombia. Han llegado millones de venezolanos, colapsando los servicios, colapsando la capacidad de asistencia, y el resto de América Latina también. Entonces, este es un problema que afecta a la comunidad internacional. Nosotros hemos apelado a la comunidad internacional con las razones que nos han llevado a dejar el país y con el drama que se estaba sufriendo allí, económico, político, etcétera, y no hemos tenido una respuesta. ¿Es de fiar ahora Estados Unidos o el presidente Trump de cara a que, bueno, él se ha comprometido, no ha dado fechas, no ha dado plazos, finalmente, después de un proceso de estabilización y recuperación, ¿no? Decía Marco Rubio, secretario de Estado norteamericano, entrar en un proceso de transición? No hay fechas. Hay quien dice, bueno, no, Trump lo que le interesaba es, de cara a su opinión pública, dar un golpe de efecto en la lucha contra el narcotráfico, sacando a Maduro del país y encerrándolo en Estados Unidos y asegurarse el mercado del petróleo, pero como que no va a querer comprometerse a nada más. No sé cómo lo ve. Bueno, por eso digo que la esperanza es cautelosa, porque conocemos también el personaje. Trump es un presidente bastante imprevisible, y además de eso hay negociaciones detrás de bastidores, porque evidentemente, si estamos hablando de un régimen donde no es una sola persona, no es Maduro el único responsable, hay un responsable político, la cabeza visible, pero los vicepresidentes, el presidente de la Asamblea, la Fiscalía, el Defensor del Pueblo, el Consejo Electoral y las Fuerzas Armadas, todas se han coaligado
para negar el triunfo soberano de millones de venezolanos que votamos en las elecciones del 2024. Y la respuesta ha sido una negación de ese triunfo, una persecución a la oposición y a todos los que, aunque sea, estuvieran en una mesa viendo el resultado de esa real de esa elección. Entonces, esa persecución no es solamente de Maduro, es todo un sistema que ha estado reprimiendo a la población y cercenando sus derechos, no ahora, no en el 2024. Estamos hablando de negación de derechos en justicia, en derechos humanos, en vida, económicos, etcétera, durante 27 años. Y ese sistema está intacto. Y ese sistema está intacto. Entonces se ha llevado solamente a Maduro y nos ha dejado en manos de Delcy Rodríguez. Obviamente, los que conocemos de los procesos, lo complejo de los procesos de transición democrática, conocemos que necesitamos de un ente articulador, de una fase de articulación, de transición para poder restablecer la democracia. Pero nosotros tenemos un presidente legítimo, electo por la ciudadanía. Nosotros tenemos un liderazgo elegido por la ciudadanía. La ciudadanía es la que se está quedando un poco fuera de esta ecuación. Y lo que vemos son negociaciones que evidentemente cuando la gente dice, sí, Trump lo que le interesa es el petróleo o un golpe de efecto a su audiencia, tienen razón. Pero es que los venezolanos no estamos preocupados por el petróleo, porque el petróleo hace 27 años que tampoco lo vemos. El país está viviendo un descalabro económico desde hace muchísimo tiempo, cuando tiene las mayores reservas de petróleo del mundo, cuando tiene unas incontables reservas de oro, de diamantes, de coltán y todos esos minerales raros que ahora son atractivos para el proceso de digitalización mundial. Pero esos recursos estaban yendo a Cuba, a Rusia, a China y además en mercados no transparentes, con lo cual los recursos que se obtenían de ello no iban a las arcas de la nación para ser invertidas en nuestra economía, en nuestras infraestructuras, en hospitales, no. Iban a los bolsillos de los jerarcas que tienen cuentas en el exterior, como lo prueba que acaban de cerrar una cuenta, de confiscar y una cuenta de Maduro en Suiza. Ahora mismo, ¿quién gana y quién pierde? Porque parece que, bueno, el régimen no ha perdido a su líder, pero no pierde, y la oposición tampoco parece que haya ganado, entre otras cosas porque Trump descartó en un primer momento la posibilidad de un recambio, ¿no?, de María Corina Machado para que se hiciera cargo, entre comillas, del país y de ese proceso de transición, a María Corina Machado, que por cierto mañana va a visitar la Casa Blanca. Sí, bueno, evidentemente no, por eso digo que es cautelosa la esperanza, porque se han llevado a la cabeza del régimen, pero no al resto, y a la oposición no se le ha reconocido para ser incorporada en este proceso. Pero debo decir que también es cierto que no es fácil quitar a un presidente y montar a un liderazgo electo democráticamente cuando tenemos un sistema que ha permeado y que se maneja no solamente con las Fuerzas Armadas oficiales, sino con grupos paramilitares, con alianzas con la guerrilla colombiana, con células de Hezbollah, y todo esto está documentado, no es que yo lo diga alegremente. Entonces esto lo que hace es presenta una situación muy volátil en términos de seguridad, y efectivamente necesitamos ayuda para controlar eso, porque lo que no tiene la oposición venezolana son armas. Nunca hemos luchado por las armas, siempre hemos luchado pacíficamente, y esa es la razón por la cual María Corina Machado obtiene el premio Nobel, porque la lucha ha sido absolutamente pacífica y democrática, y lo único que hemos demostrado es el deseo genuino del pueblo de un cambio a través de los votos. ¿No es un poco excesivo que María Corina Machado le ofreciera compartir a Donald Trump el premio Nobel? No sé qué espera del encuentro de mañana en la Casa Blanca. Sí, bueno, hay muchas opiniones encontradas sobre eso. ¿Pero qué espera de ese encuentro?
aparte de lo que pueda ser un primer contacto, ¿no? O que hablen del Nobel de la Paz, pero supongo que hablarán también del futuro del Pues país, hablarán, ¿no? del futuro, porque lo que decía Trump es que María Corina no tenía poder para controlar, o sea, a lo que yo creo que él se refiere es eso, a esa capacidad de controlar esas fuerzas que pueden llevar al caos durante la transición. Porque efectivamente muchas veces se ha hablado de que hay una fractura interna en las Fuerzas Armadas, pero todo el que osa hablar es puesto preso, torturado, y han salido ahora, pues yo creo que esa es una cosa buena que hemos ganado en la oposición, que han salido muchas informaciones que estaban tapadas. No se hablaba tanto de Venezuela jamás durante estos 27 años como se está hablando ahora. No han salido a relucir todas las trampas que se han hecho, los controles a las elecciones que se han llevado a cabo, las manipulaciones, pero sobre todo han salido los testimonios de la tortura que se ha hecho en las cárceles, con una perversidad terrible y con una intervención, como lo han declarado los testigos, de funcionarios cubanos y de la inteligencia rusa dentro de las fuerzas de represión del Estado venezolano. Habla también, Sandra, de la excarcelación de presos, de los presos políticos. Poquito a poco van saliendo, el régimen parece que va abriendo poco a poco, ¿no?, algunas de las puertas de las cárceles. Ha sorprendido aquí, no sé si le ha sorprendido también a usted, que los presos políticos de nacionalidad española que han venido aquí en nuestro país, y no han hecho declaraciones. Yo no sé si hay un pacto previo de silencio, ¿no? A mí me ha sorprendido que sí que 2 presos políticos italianos en Italia sí han hecho declaraciones y han hablado de las condiciones pavorosas que vivían en las cárceles, donde contaban que tenían que dormir en el suelo, rodeados de cucarachas, que los guardias por la noche encapuchados venían y les hacían saludar diciendo llámame Hitler y cosas de estas. Eso lo leemos en la prensa italiana, pero aquí en España estos ciudadanos han llegado, han ido a sus casas, a sus lugares de origen, pero nadie sabe, no contamos con su testimonio, ¿no? No sé si le llama la atención esto. Sí, a mí me llama mucho la atención. Me llama mucho la atención también que parte del liderazgo español no haya sido capaz de censurar lo que estaba pasando en Venezuela, ni de llamar dictador a quien es un dictador porque ha llegado al poder por vías ilícitas, porque se ha impuesto por la fuerza, por la represión. Entonces es difícil entender eso. Y no me extraña que hayan pactos para ello, porque además debemos, fíjate tú la palabra que tú mencionabas, excarcelación. Debemos hacer énfasis en lo que nosotros estamos pidiendo, liberación de los presos políticos. El gobierno habla de excarcelaciones. ¿Cuál es la diferencia semántica y legal que hay allí? Que cuando tú sacas a alguien de la cárcel, pareciera estar libre, pero no está libre. Las personas que han salido en estos días tienen medidas cautelares. No están libres. No se les ha liberado realmente. Se les ha puesto en la calle, se les ha permitido salir de la cárcel, pero con medidas cautelares. O sea que en cualquier momento ellos pueden volver a ser detenidos si no cumplen lo que está contemplado en esas medidas cautelares. De ahí que pues tampoco haya muchos testimonios de los presos en Venezuela que están saliendo de las cárceles durante todos estos últimos días, ¿no? Claro, la gente me decía también, pero ¿por qué la gente no celebró? Si estaban tan contentos, ¿por qué celebraron en el exterior? ¿Por qué no celebraron en Venezuela? Porque hay un miedo aprendido, porque hay prácticas nazis en Venezuela desde hace mucho tiempo, donde a los opositores se les marca la casa y las fuerzas paramilitares del gobierno vienen a reprimirte. Entonces la gente ya lo ha sabido. ¿Quiénes salieron? Algunos jóvenes, inocentes, adolescentes, salieron un grupito y todos fueron detenidos. Acaban de ser excarcelados ayer. ¿Qué es el Clan de los Soles? Y el Tren de Aragua, que son dos organizaciones de las que se viene hablando mucho, ¿no? Bueno, esa es la vergüenza para la ciudadanía venezolana, verdaderamente. El Cartel de los Soles es una organización que a lo mejor
podríamos comparar con otros carteles que hemos escuchado en otros países, pero que tiene la particularidad de llamarse de los soles porque está dirigido por personas militares que llevan soles en vez de estrellas en sus charreteras. Para su rango, ¿no? Para identificar su rango. Exacto, por eso viene el nombre de soles. Y según la información que tenemos, ellos estarían cometiendo crímenes de narcotráfico, de tratas, de explotación ilegal de minas, bueno, y muchas otras cosas muy dolorosas que están saliendo desde las Fuerzas Armadas venezolanas, por lo cual es sumamente complejo cortar eso. La propia policía, los propios soldados, o sea, las conexiones son las Fuerzas Armadas, la Guardia Civil, la policía. Entonces es un aparataje absolutamente complejo de abordar, de cortar, y ellos son los que dirigen eso. ¿Qué pasó? Que desde que me preguntabas por otra organización, sí, el Tren de Aragua, que es el Tren de Aragua. El Tren de Aragua es una organización de criminales que se sintieron empoderados por un régimen que llegó desde antes incluso de llegar al poder. Chávez decía que si él tuviera hambre también robaría, y que él entiende que hayan criminalidades, porque es que los malos son los del otro lado. Ese lenguaje agresivo, divisionista, polarizó, por supuesto, la población desde el primer momento, pero a los criminales los empoderó, ¿ok? Y empezó a subir y subir y subir el índice de criminalidad. Muchos venezolanos que verás por allí, emigrantes, te contarán horrores de lo que se vivió, y parece ser que fue una alianza con la criminalidad para mantener sometida a la clase media. Es una teoría que existe, una teoría que tiene bastante sentido, porque la clase media era la que no creía en las mentiras de Chávez. O sea, cuando me sacan una declaración hoy en día que dijo Chávez que sí, que Estados Unidos estaba interesado en el petróleo y que él no le iba a dar el gusto, pues lo que sucede es que por un lado decía eso y por otro lado usaba el petróleo para comprar a los países latinoamericanos, para tergiversar el relato, estableciendo una televisora para toda América Latina donde se cuentan las cosas de manera tergiversada. Una última cuestión, Sandra, vamos a sacar la bola de cristal. ¿Cómo ves a Venezuela en 5 años? ¿O en 3 o en 6? Pues es complicado jugar a la bola de cristal, ¿no? Porque aquí hay muchos factores. Hay especialistas en esto que hablan de una sociedad a nivel internacional, ¿no? Que está coaligada para, establecerse en el poder en un determinado país o hacer alianzas para que las cosas no cambien en esos países. Entonces no es solamente lo que vemos, el iceberg, la punta del iceberg, es todo mucho más profundo. Y en ese sentido es complicado decir qué es lo que va a pasar. Pero lo que hay del lado venezolano, lo que sí te puedo constatar es que un deseo ferviente de recuperar el país, de volver al país, de restaurar las instituciones, de restaurar la economía que está en el suelo, el territorio nacional, el ecocidio que se ha cometido, y parar ese desangre y volver a rescatar las raíces de lo que es una sociedad multicultural, multiétnica, deseosa de vivir en libertad y en democracia. Y creo que tenemos el liderazgo para hacerlo, porque el gobierno, el presidente legítimo, Edmundo González Urrutia, es un hombre pacifista, y María Corina Machado también. Y lo que se ha hecho en todo este tiempo es prepararnos con planes para cada una de las áreas, para cuando llegue el momento de hacer esa transición. Y yo creo que tarde o temprano Estados Unidos se dará cuenta que no puede obviar lo que es la fuerza democrática de Venezuela
y la contemplará dentro de sus planes. Y tarde o temprano se dará cuenta que quienes están ocupando las posiciones están saboteando sus propios planes, porque saben muy bien ser muy perversos, hacerse pasar por moderados y vestirse de Prada para cometer el crimen. Esperemos que sea más temprano que tarde. Eso esperamos todos. Sandra Guevara, gracias por compartir estos minutos de reflexión y de análisis.